El silencio antes de la voz. Lo último que vio fue la sangre de su padre en el suelo. Y lo primero que escuchó en el silencio del dolor era la voz de Dios llamándolo a hacer lo imposible. Perdona al asesino. Era una mañana fría en la ciudad de Burgos, al norte de España. Las antiguas piedras de las calles parecían susurrar antiguos secretos al sonar la campana de la catedral, anunciando un día cualquiera para quienes madrugaban. Pero para Samuel, de 17 años, ese día se convertiría en la cicatriz más profunda de su alma. Su padre, Diego Muñoz, un hombre sencillo dueño de una panadería con más de 2 décadas de actividad, se había marchado temprano como de costumbre. Con un delantal blanco y una sonrisa discreta, Diego tenía la costumbre de bendecir a su hijo cada mañana con una frase que reflejaba su fe. Que el Señor te mantenga a salvo también hoy, hijo. Ese día, sin embargo, Samuel no respondió. Le irritaban las tonterías de la juventud, la escuela, los amigos, las discusiones vacías. Y eso lo consumía en ese momento. Porque fue la última vez que vio a su padre con vida. Horas después, la policía llamó a la puerta. Un robo. Un cuchillo. Una pelea. Una tragedia. Diego fue asesinado con 3 golpes en el pecho. Samuel no lloró inmediatamente. El shock fue mayor que cualquier emoción. En los días siguientes, observó todo a su alrededor como si fuera una película. El funeral, las lágrimas de su madre, los abrazos de sus familiares, las palabras vacías. Pero en su interior, algo crecía. Odio. Un odio amargo, oscuro y hirviente. Cuando la policía arrestó al asesino, un hombre llamado Rubén Ortega, con antecedentes de robos y drogas, Samuel sintió algo que lo asustó más que la pérdida de su padre. El deseo de venganza. Quería enfrentarlo. Mirarlo a los ojos. Quizás sea mejor tomar la justicia en tus propias manos. Pero algo extraño empezó a suceder. La pesadilla y la voz. La primera noche después de que arrestaron al asesino, Samuel tuvo un sueño. Se paró ante la tumba de su padre. Pero no había cruz ni flores. Solo piedras. Muchas piedras. Y él llevaba una en las manos. Intentó colocarla sobre la tumba, pero cada piedra que colocaba le causaba más dolor en el pecho. Hasta que oyó una voz. Claro. Fuerte. Sin eco. Pero en su interior. ¿Cuántas piedras más vas a cargar, Samuel? Me desperté sudando. Con el corazón acelerado. Miró el reloj, las 3 de la mañana. En ese momento, Samuel recordó algo que su padre siempre decía antes de dormir. No te acuestes con odio en el corazón. Te matará antes que a nadie más. La Biblia olvidada y abierta en el lugar correcto. Al día siguiente, presa de una profunda inquietud, Samuel fue a la habitación de su padre. Todo estaba en silencio, tal como lo había dejado. Sobre la cómoda había una Biblia desgastada. Lo abrió al azar. Y los ojos se posaron exactamente en Mateo 6, 14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Sintió un peso en el pecho, un nudo en la garganta, pero junto con eso, una paz, luz, como una invitación. La confrontación interna. ¿Cómo puede alguien perdonar al asesino de su propio padre? La respuesta parecía imposible. Pero una pregunta lo consumía aún más. ¿Qué pasa si Dios realmente me está llamando a hacer esto? Samuel comenzó a orar. Algo que no hacía desde niño. Ni siquiera sabía cómo empezar, pero las palabras le salieron entre lágrimas. Dios, yo no puedo, pero tú sí. Durante semanas, algo cambió. Empezó a visitar la iglesia a la que asistía su padre. El pastor local, don Miguel, habló con él sin presionarlo. Hijo, el perdón no es una emoción. Es una decisión espiritual. Y a veces, es Dios quien necesita darte la fuerza que no tienes. Samuel oyó esto y tembló, porque sabía que Dios le estaba hablando nuevamente. La petición que lo cambió todo. Una noche, Samuel hizo lo impensable. Le escribió una carta a Rubén. No para justificar. No para consolar.
pero decir algo que ningún juez obligaría. Te perdono. El sistema penitenciario español permite, en casos excepcionales, encuentros mediados entre víctima y delincuente cuando ambos consienten. Rubén aceptó. Y en el centro penitenciario de Dueñas, meses después, se produjo el encuentro. Samuel entra en la habitación. Al otro lado, esposado, estaba el hombre que destruyó a su familia. Pero algo era diferente. En los ojos de aquel hombre había miedo. Rubén no esperaba ser perdonado, y mucho menos ser abrazado. El encuentro con el asesino y la presencia de Dios en la celda. ¿Qué le dirías al asesino de tu padre? Samuel entró en aquella habitación con el corazón roto, pero salió de allí con algo que el mundo no entiende. Paz. Porque ese día, Dios entró en una prisión. La reunión. La atmósfera era fría. Sin color. La sala del centro penitenciario de Dueñas, en Palencia, tenía paredes pálidas y una mesa en el centro. Las cámaras grababan. Un mediador del sistema de justicia restaurativa español estaba presente. Samuel entró primero. Solo llevaba consigo la Biblia de su padre y una carta doblada en el bolsillo. El tiempo pareció detenerse cuando Rubén fue conducido al lugar. Esposado. Cabeza gacha. Temblando. Samuel no sabía qué sentir. Si esperaba un monstruo, vio a un hombre destrozado. Si esperaba sentir odio, sintió un silencio inexplicable. Rubén se sentó lentamente. Miró a Samuel a los ojos. Y por primera vez desde el crimen, lloró. La confesión inesperada. Rubén fue el primero en hablar. Con voz entrecortada dijo: «Sé que no tienes por qué escucharme. No tengo justificación. No fui allí a matar a tu padre. Solo quería dinero». Pero él se resistió, gritó: «No sé qué pasó. Me convertí en lo que más odiaba. Un asesino». Samuel respiró profundamente. El corazón acelerado. Las manos sudando. Pero no habló de inmediato. Colocó la Biblia de su padre sobre la mesa, y él dijo: «Mi padre decía que esta palabra estaba viva, que transforma incluso al peor de los pecadores. No vine aquí como juez. Vine como hijo, como un hijo que perdió a su padre, pero encontró a Dios en el camino del dolor». El impacto de las palabras. El mediador observaba en silencio, visiblemente conmovido. Entonces Samuel sacó la carta de su bolsillo. Leer en voz alta: Rubén. «Cuando escuché lo que hiciste, algo dentro de mí murió. Pero Dios no dejó que mi corazón se detuviera allí. Comencé a escuchar su voz. Una voz que me recordó lo que creía mi padre. Que nadie esté tan perdido que no pueda ser alcanzado por la gracia. Por eso vine a decirte: Te perdono. No porque sea fácil, pero porque Dios me perdonó primero». Rubén se llevó las manos a la cara. Lloró como un niño. Y por primera vez, murmuró: «Yo no merezco esto. Pero quiero cambiar. Quiero conocer a este Dios». Oración en la celda. Luego de la reunión, el mediador informó al equipo legal que hubo algo diferente en esa sesión. Samuel pidió una última cosa: ¿puedo orar con él? La solicitud fue autorizada con carácter excepcional. Y esa misma tarde, Samuel visitó a Rubén en su celda. Se arrodillaron juntos en el suelo frío. No había altar. No había instrumentos. No había público. Solo dos hombres y un Dios que transforma corazones. Samuel oró: «Señor, me diste la fuerza para perdonar. Ahora dale la fuerza para ser nuevo. Quítate el peso de la culpa de encima. Y escribe su nombre en el libro de la vida». Rubén repitió palabra por palabra. Y en ese momento algo pasó. La presencia de Dios. No había luces intermitentes. No hubo voces del cielo. Pero había algo allí, indescriptible. Rubén miró a Samuel y le dijo: «Sentí que algo me abandonaba. Como si respirara por primera vez». Samuel sonrió. «Ese es el Espíritu Santo. Mi padre decía que él entra donde nadie más entra. Incluso en una celda». Reacción de la sociedad. Cuando se difundió la noticia,
La ciudad quedó dividida. Algunos dijeron que Samuel estaba loco. Otros, que era un raro ejemplo de fe viva. La prensa local intentó entrevistar a Samuel. Él se negó. Él solo dijo: no lo hice para presumir. Lo hice para obedecer. Rubén, dentro de la prisión, comenzó a asistir a los servicios religiosos junto a otros reclusos. Allí aprendió a leer la Biblia. Y comenzó a escribir cartas para pedir perdón a las víctimas de sus crímenes pasados. No para limpiar el registro, pero para limpiar el alma. La respuesta del cielo. Una noche, semanas después del encuentro, Samuel estaba orando solo. Aún sentía dolor. La añoranza de su padre nunca desaparecería. Pero también sentí una paz creciente, como si algo hubiera sido plantado. Y mientras oraba, volvió a oír aquella misma voz. Ahora lo entiendes, hijo. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro. A carta final. Días después, Samuel recibió una carta. Era de Rubén. Hoy leí los salmos como los leía tu padre. Cuando llegue mi libertad, no sé si tendré dónde ir, pero yo sé para quién debo vivir, para Jesús. Gracias por mostrarme el camino, y por llamarme hermano, incluso cuando solo merecía desprecio. Samuel leyó y lloró, pero esta vez de gratitud. El perdón que resonó en España y llegó a otras familias. El perdón de Samuel no se quedó a puertas cerradas. Se convirtió en noticia, se convirtió en ejemplo y se convirtió en respuesta para otras familias en dolor. Porque cuando Dios sana un corazón, comienza a transformar una generación entera. La repercusión inesperada. El caso de Samuel y Rubén parecía haber terminado allí, con un encuentro, una carta y una oración. Pero Dios tenía otros planes. Sin intención de hacerse famosa, la historia terminó en manos de una periodista cristiana llamada Isabel Núñez, quien asistía a la misma iglesia que el pastor Don Miguel. Al escuchar la historia, Isabel escribió un artículo para un pequeño periódico local, titulado El perdón tras las rejas, la fe que reconstruyó lo imposible. El texto se volvió viral. Primero en grupos de oración de la región, luego en sitios web cristianos en España y, finalmente, en medios de comunicación seculares. La historia se contó en radio, podcast, periódicos e incluso en la televisión nacional. Y luego empezaron a llegar mensajes. Un montón de gente de toda España. Algunos dicen: asesinaron a mi hija y nunca pensé en perdonarla. Pero ahora estoy rezando por primera vez. Mi padre abusó de mí. No sé si podré perdonar, pero hoy entendí que Dios puede sanarme. Perdoné al hombre que atropelló a mi hermana. Y por primera vez, dormí en paz. Testimonio público. Aunque reticente, Samuel fue invitado a dar su testimonio en un congreso cristiano en Zaragoza. Dudó. Sentía que no era digno, que su dolor no lo calificaba. Pero el pastor Don Miguel dijo algo que quedó en la memoria. Hijo, tu herida se ha convertido en un altar. Dios usará tu sangre para sanar las heridas de los demás. En el evento, Samuel subió al escenario con la Biblia de su padre en sus manos. Y él dijo: no vine a contarte mi dolor. Vine a contarte lo que Dios hizo con él. El perdón no es una debilidad. Es una guerra espiritual. Y cuando perdonas, ganas. El silencio era absoluto. Y al final, decenas de personas se arrodillaron, llorando, rezando. El Espíritu Santo estaba allí. Reencuentro con otras víctimas. Después de la repercusión, ocurrió algo aún más sorprendente. Aparecieron otras víctimas de Rubén. Personas que habían sido robadas por él años atrás, que cargaban con traumas sin resolver. Y conmovidos por la historia de Samuel, algunos pidieron visitarlo en la cárcel. No confrontarlo, pero decir: me robaste en el pasado, pero hoy Dios me devolvió mi paz. Rubén, ahora transformado, recibió a cada uno con lágrimas y humildad. En cada reunión, escribí un nuevo salmo de arrepentimiento personal. Su diario se convirtió en un cuaderno de confesiones y alabanzas. El proyecto que nació del dolor. Con el apoyo de la Iglesia, Samuel ayudó a fundar un proyecto llamado La Voz del Perdón,
que ofreció apoyo psicológico y espiritual a familias víctimas de crímenes violentos. La propuesta era sencilla: escucha, acoge y conduce a la curación. Voluntarios capacitados acompañaron a madres, padres, hermanos y niños devastados por tragedias. Pero lo más impactante, algunos de los voluntarios eran exconvictos conversos, personas que alguna vez causaron dolor, ahora ayudando a sanar. El impacto bíblico, el poder del perdón. El proyecto se basó en el texto de Romanos 12 y 21. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Y cada encuentro comenzaba con una frase sencilla: No estás solo. Dios sabe dónde te duele. Samuel continuó ministrando sobre el perdón en escuelas, iglesias y centros de rehabilitación. Pero él siempre lo dejó claro: yo no soy un ejemplo. El ejemplo es Cristo. Él perdonó en la cruz. Y él dijo: Padre, perdónalos, incluso cuando lo apuñalaron con odio. La carta del gobierno. Años después, Samuel recibió una carta del Ministerio de Justicia español. Fue una invitación para hablar en un foro nacional sobre justicia restaurativa y reconciliación. Su historia había sido considerada un ejemplo de transformación social y espiritual. Samuel Reyes Le dijo a su madre: imagínense al hijo del panadero, ahora hablando con ministros. Y ella respondió con lágrimas: no hablas como el hijo del panadero, Samuel. Hablas como el hijo del rey. El nuevo Samuel. El dolor nunca desapareció. Samuel aún soñaba con su padre. Aún sentía nostalgia al pasar por la panadería que había cerrado tras el crimen. Pero ya no era el mismo joven de 17 años. Ahora bien, él era un hombre que había descubierto que el perdón no borra la memoria, mas purifica alma. El perdón no justifica el crimen, pero libera de la prisión invisible del dolor. El perdón no viene del corazón humano, pero la voz de Dios susurrando a través de las lágrimas. La semilla del cielo. La última vez que Samuel visitó a Rubén, ahora en libertad condicional y viviendo en un centro de rehabilitación cristiano, escuchó: Samuel, un día maté a tu padre, pero fuiste tú quien me dio una nueva vida. Samuel no respondió inmediatamente. Solo lo abracé. Y en silencio, sintió otra vez esa voz dentro de él. Perdonar es plantar una semilla de cielo en tierra de sangre. El excriminal convertido en predicador, y el legado de su padre sigue vivo. ¿Quién habría pensado que el hombre que le quitó la vida a otro proclamaría algún día la vida de Cristo a muchos? Rubén encontró el perdón. ¿Pero qué hizo después con ese perdón? Fue el milagro que nadie esperaba. Una nueva identidad. Tras cumplir buena parte de su condena, Rubén Ortega obtuvo la libertad condicional. Durante su estancia en prisión, su transformación había sido notable. Conducta ejemplar, estudios bíblicos intensivos y profunda participación en el ministerio penitenciario. Al salir, fue acogido por un centro de rehabilitación cristiano llamado Casa de Esperanza en las afueras de Salamanca. Allí encontró apoyo, disciplina espiritual y un nuevo comienzo. Pero había algo dentro de él que ya no podía contenerse. Rubén no solo quería ser un jubilado, quería anunciar lo que lo había liberado. Y así fue que, en una pequeña iglesia local, bajo la mirada recelosa de algunos, Rubén predicó su primer mensaje. Título del sermón: De la sangre al perdón, cuando Dios elige lo improbable. Reacción del público. Algunos lloraron. Otros se fueron. El pasado de Rubén fue demasiado pesado para muchos. Pero él no buscaba aplausos. Su objetivo era los quebrantados, los heridos, los arrepentidos. Y sobre todo, los olvidados. Al final del mensaje se acercó una mujer. Mi hijo está en la cárcel por robo, y hoy, por ti, decidí volver a orar por él. Rubén entendió, lo que Dios había hecho por él no era solo para él. Fue una misión. Un llamado. El reencuentro con Samuel. Meses después, Rubén fue invitado por Don Miguel a participar en un encuentro con jóvenes en Burgos, la ciudad donde todo comenzó. Era la primera vez que regresaba desde el crimen. Samuel estaba allí. Ahora mayor, más maduro.
y con una serenidad que impresionaba. Cuando se vieron, se abrazaron nuevamente. No como víctima y victimario, pero como hermanos en la fe. Rubén tomó el micrófono y dijo delante de todos: Dios no borró lo que hice, pero me lavó con su sangre. La sangre que derramé fue perdonada por la sangre que Él derramó por mí. Samuel sonrió. Fue extraño, pero cierto. El asesino de tu padre predicaba como predicaba su padre. Oh legado de Diego Muñoz. En medio de todo, el nombre de Diego, el padre de Samuel, nunca fue olvidado. Aunque estaba ausente, su vida se había convertido en una semilla. Su Biblia, ahora con Samuel, se había convertido en un símbolo de transformación. Y entonces surgió la idea: crear una pequeña biblioteca cristiana itinerante llamada Biblioteca Diego, con donaciones de Biblias y libros de fe, llevados a cárceles, albergues y hospitales de toda España. Rubén estuvo presente en la primera entrega, cargando cajas, entregando Biblias, y diciendo: esa palabra me liberó incluso antes de que se abriera la celda. El nombre de Diego volvió a resonar, no como víctima sino como semilla de vida. Una nueva generación tocada. A medida que el proyecto La Voz del Perdón fue creciendo, los jóvenes comenzaron a involucrarse. Hijos de víctimas, ex drogadictos, ex reclusos del sistema socioeducativo. Samuel se convirtió en mentor para muchos. Y Rubén, ya reconocido como obrero en formación, comenzó a discipular a jóvenes que habían estado involucrados en el crimen. Uno de ellos, Javier, de 16 años, escribió: iba a unirme a una pandilla, hasta que te escuché decirme cómo casi lo pierdes todo. Ahora, solo quiero ganar almas. Confrontación con el pasado y la paz que quedó. En un momento dado, Samuel fue llamado a testificar en un viejo caso relacionado con el de su padre, algo burocrático, pero doloroso. Revisa las fotos. Recuerda los detalles. Todo me devolvió el dolor. Pero algo había cambiado. Esta vez, no sintió odio. ¿Te perdiste? Y sentí presencia. En el pasillo del tribunal, vio a una joven llorando. Ella había perdido a su hermano en un crimen similar. Samuel se acercó y dijo: Dios no impidió mi dolor, pero Él nunca me dejó solo en esto. Y Él no te dejará ahora. Ella preguntó: ¿cómo lo sabes? Y Samuel respondió: porque ya lloró conmigo. Rubén, ahora misionero. Con el tiempo, Rubén sintió una nueva vocación: evangelizar dentro del sistema penitenciario. Regresó, como predicador, a las cárceles en las que había estado anteriormente. Y en uno de los sermones, dijo con voz firme: Dios me sacó del hoyo, pero me hizo regresar a buscar a los que quedaron atrás. Los hombres lloraron. Los guardias inclinaron la cabeza. La presencia de Dios, una vez más, estaba en un lugar inesperado. La voz que resuena hasta el día de hoy. El dolor no desapareció. La muerte de Diego todavía se recuerda. Pero lo que vino después, ningún informe periodístico lo hubiera podido predecir. Porque lo que Dios hizo en Samuel y Rubén no fue un final feliz. Fue un nuevo comienzo. Y la voz que Samuel oyó en el silencio del luto, hoy resuena en los corazones de muchos. Perdonar no es olvidar. Es hacer espacio para que Dios escriba una nueva historia. El día en que todos se reunieron y el cielo volvió a hablar. Estaban todos allí. El hijo de la víctima, el exasesino, la iglesia y el legado de un hombre que ya no estaba en este mundo. Pero ese día, sucedió algo sobrenatural. Era como si todo el cielo estuviera mirando. La invitación inesperada. Se cumplen 7 años del asesinato de Diego Muñoz. Rubén era ahora misionero a tiempo completo, trabajando con exdelincuentes y jóvenes marginados. Samuel, por su parte, dirigía el proyecto La Voz del Perdón, que operaba en más de 20 ciudades españolas. Fue entonces cuando llegó la invitación. Una iglesia histórica de Barcelona, que acogería un encuentro nacional sobre fe y reconciliación, les pidió que compartieran su testimonio juntos, en el mismo púlpito. Fue demasiado simbólico, demasiado fuerte, y para muchos, demasiado arriesgado.
Pero ellos dijeron que sí. El día de la reunión. La iglesia estaba llena. Había periodistas, pastores, políticos y familias rotas, sedientas de sanación. Sobre el altar, solo una sencilla cruz. Junto a ella, una silla vacía, con el nombre Diego Muñoz en una placa. Era la forma simbólica de decir: Él está aquí, en memoria y con propósito. Samuel subió primero. Leyó el Salmo 51, el mismo que Rubén había escrito en su diario de prisión. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Luego dijo algo que nadie esperaba. Hoy no he venido simplemente como hijo del hombre que fue asesinado. Yo vine como hijo de Dios, capaz de transformar la sangre en vida, y usar incluso el mayor dolor como puente hacia la salvación. Rubén no altar. Cuando Rubén tomó el micrófono, hubo un silencio absoluto. Miró la silla que tenía el nombre de Diego. Cerró los ojos. Él respiró profundamente. Y él dijo: Hoy no predico como alguien que ha vencido. Predico como quien ha sido derrotado, por amor a Dios. Me quité una vida, pero fui alcanzado por aquel que dio lo suyo por mí. Contó su historia, su caída, su encarcelamiento. Tu transformation. Si crees que estás perdido, recuerda: maté a un hombre, pero el Hijo de Dios murió por mí, y ahora solo vivo para honrarlo. La presencia del Espíritu Santo. Mientras Rubén hablaba, algo sucedió en la iglesia. La gente empezó a llorar. Pero no era una emoción común y corriente. Fue una convicción. Era una ruptura. Un pastor se puso de pie y confesó su odio hacia el hombre que mató a su hermano. Una mujer gritó: «Quiero perdonar, pero no puedo». Samuel bajó del escenario. Se arrodilló con ella. Y entonces comenzó un movimiento de reconciliación. Gente abrazándose. Confesiones públicas. Familias vuelven a hablar después de años. El Espíritu Santo estuvo allí. La voz de Dios, otra vez. En ese momento, mientras todos estaban orando, Samuel cerró los ojos. No esperaba nada, pero lo oyó de nuevo. La misma voz. Esa voz. ¿Ahora lo entiendes, hijo? No era solo para ti. Fue para todos. El perdón que me diste fue solo el comienzo. Samuel lloró en silencio. Él sabía, esa historia, ese dolor, ese perdón, se había convertido en la respuesta para cientos de personas. El abrazo final. Al finalizar la conferencia, Rubén y Samuel bajaron del escenario. Se dirigieron a la silla que tenía el nombre de Diego. Colocaron allí una Biblia abierta en el Salmo 91, el favorito de Diego. Rubén se arrodilló. Samuel puso su mano sobre su hombro. Y los dos oraron juntos. Señor, gracias. Porque el hombre que murió plantó un legado. Y el hombre que mató ahora anuncia vida. La gente aplaudió. Pero más que eso, me encantó. Años después. Hoy en día, a Rubén no se le conoce como un excriminal. Pero como Pastor Rubén Ortega, al frente de un ministerio llamado Redención Viva, llegando a prisiones y centros de recuperación de toda Europa. Samuel sigue siendo un referente en perdón y reconciliación, impartiendo incluso conferencias en universidades laicas. Y juntos continúan llevando el mensaje que comenzó con una tragedia. Un mensaje sencillo, Profunda. y eterno. El perdón es la llave que abre la célula del alma. Y la voz de Dios es la que nos guía hasta allí.